El día de hoy grabamos este episodio desde Cananas, quien es nuestro orgulloso patrocinador, y tenemos con nosotros a una mujer de la vida pública que hace en estos momentos sus saberes en el Congreso del Estado. La vimos el fin de semana, muy activa, junto con la visita de Claudia Sheinbaum. Quiero presentarles y que me ayuden a saludar a la diputada Leticia Ortega. Pues muchas gracias por la invitación y antes que nada, pues felicitarte por estos 2 años de trabajo intenso, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil colocar un medio, ¿verdad? Hay mucha competencia. Pero sí, no, muchas felicidades por este espacio también y por este espacio que brinda la oportunidad pues para poder hablar de diferentes aspectos, problemas también de la vida pública, etcétera. Gracias. No, al contrario, gracias por la visita y tengo que decir que fue una invitación con muy poco tiempo, así es. Que puedan decir, estuvo preparado y no, es lo que va a ver aquí es totalmente genuino. 10 años, son 10 años. Ya 10 años. Nacimos en 2013 okay. y bueno, ha sido toda una odisea llegar hasta este momento. Todavía más. Pero hoy no estamos para hablar de Juárez a diario ni de la evolución a ADN, sino de hablar de ti, Leticia. No, pues adelante. ¿Quién es Leticia? Sí, Leticia hace así, solamente Leticia. ¿Quién es? ¿Quién es Leticia? Pero no la política, no la diputada. ¿Quién es en esencia? En esencia, bueno, mire. Como persona. Yo, pues me gustaría hablarte un poquito sobre de dónde vengo. O sea, porque para poder entendernos, ¿verdad? Pues casi siempre tenemos que mencionar, comentar de dónde nacimos, de qué familia venimos, etcétera. Entonces, pues yo nací en Ciudad Chihuahua, capital. Hace ya 55 años, en el 67. Pues somos contemporáneos. Así, casi. Entonces, sí. ya tengo tiempo recorrido, ¿verdad? Entonces, de ahí nazco de una familia, papá, mamá, pues básicamente sí, es una familia conservadora. Creo que yo fui la más rebelde de todos. Como puedes ver. Dejémosla en inquieta. Sí, más inquieta. Y bueno, pues así fue la vida, mis estudios, etcétera. Fíjate que mi papá tenía un bar en la ciudad de Chihuahua, un bar muy antiguo, uno de los más antiguos también de ahí. Lo vendió y todo, pero pues mi papá era una persona pues de trabajo, etcétera, pero conocía tanta gente. Entonces, pues por ahí, pues me salió la inquietud de él trabajaba en una asociación de comerciantes en vinos y licores y siempre hablaba de política. Okay. Y era una persona que leía mucho, nos inculcaba mucho leer, etcétera. Y pues por ahí siempre teníamos la revista esa Impacto, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Sí, cómo no. En casa. Y yo la ojeaba y veía que López Portillo y esos quiénes son, pues cuando era uno pequeña, ¿no? Entonces así. Y bueno, otra revista en esa época que era. En esa época Tiempo. yo le. Ajá. Sí. Del mismo corte, sí. Sí. Y luego, pues así leíamos eso. Y luego leíamos, él leía mucho también selecciones, todo, claro. El contenido y pues muchas cosas, revistas, etcétera, libros, enciclopedias. Pues de ahí empiezo yo a leer. El primer libro que leí fue Marco Polo, cuando tenía como 7 años, más o menos, grande, ¿verdad? Un libro grande. Sí. Y estaba muy interesante con la vida de Marco Polo, ¿verdad? De sus viajes, de todo esto, de cómo influye, ¿verdad? En los viajes, ¿verdad? En la vida pues también de traer, ¿verdad? Conocimiento desde el lejano oriente, ¿no? Desde Egipto. Sí, así es. La conquista de Cleopatra, exacto, etcétera. ¿no? Todo eso bien interesante. Y bueno, ya después pues yo estudio, ¿no? Realmente pues la política
me empiezo a despertar a la política, yo creo que cuando tenía como 18 años, donde yo siempre fui muy analítica de los sucesos que se contenían, ¿verdad? Que pasaban en Chihuahua. En aquel entonces yo vivía en Chihuahua, ¿no? Entonces ya mis estudios normales, ¿verdad? Secundaria, bachillerato, ya yo soy ingeniera, tengo una ingeniería en electrónica e industrial, así se llamaba en aquel entonces. Yo soy egresada del Instituto Tecnológico de Chihuahua, y luego estudié una maestría en ingeniería eléctrica. Tengo especializaciones en procesamiento digital de imágenes médicas. Con ese proyecto que nosotros hicimos en la maestría ganamos el premio Chihuahua. ¿De aquel verdad? entonces, sí. Padre. Sí, yo gané el premio Chihuahua en el 98. Y luego ya después de eso me mudo aquí a Ciudad Juárez y pues empiezo a trabajar en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ya tienes buen rato en Tengo Juárez. 25 años en Juárez. Más o menos. Como Desde yo. el 98 para acá. Bueno, yo dos añitos más que tú. 2 años tengo. más. Ah, qué bien. Pues ya somos de Juárez, ¿no? Sí, no. Somos como bipartitas. Desde hace mucho tiempo. Yo emigré de la Ciudad de México en el 96 Ah, y me asenté aquí pues casi en lo enero del mismo. 96. Ujú. En mi caso, producto de la devaluación del 94. Y tan complicada. Mi madre el tema, tenía ¿verdad? un negocio, el negocio de la familia. Ujú, Llega la devaluación del 94, era un negocio que estaba dolarizado. ujú. Toda la materia prima era Imagínate. americana. Llega el... No. Una cosa terrible. Pues todo 95 fue tratar de reestructurar el negocio, Ajá. pero el mercado estaba cerrado, no había clientes. A finales decidimos venderlo Sí. y dije yo, bueno, pues me voy a Juárez. Aquí había muchísimo trabajo, ¿eh? Sí. Y es que Juárez así ha sido siempre, ¿no? Así es. Sí, Juárez es una ciudad de brazos abiertos, ¿no? Sí. Que arropa a todas las personas que con buena intención quieren trabajar y salir adelante. A mí me parece pues una oportunidad muy grande. Yo decidí, tenía una oferta de trabajo en la UACH, pero decidí moverme para acá porque la UACJ siempre ha apoyado pues la investigación. Sí. Entonces, docencia, yo me he movido entre docencia e investigación durante todos estos años, ¿no? Me fui a estudiar un doctorado en Inglaterra. Tengo un doctorado por la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y estoy viviendo casi 5 años. Entonces, Wow. pues conozco muy bien por allá. Y bueno, pues también el bagaje cultural, no solamente el científico y técnico del conocimiento que uno adquiere. Ese panconocimiento que es tan Científico. importante para el roce social, para la visualización del mundo en el que vivimos. No, es importantísimo. Fundamental. Entonces entiendo la ciencia, entiendo la técnica, bueno, aparte pues del área en la que yo me manejo, que es reconstrucción de imágenes médicas, procesamiento y análisis de la señal, etcétera. Entiendo todo esto, los filtros, básicamente es eso, ¿no? Yo doy las materias, por ejemplo, de procesamiento digital de señales y procesamiento digital de imágenes, reconstrucción de imágenes. Wow. Fundamentos de programación, he dado programación pues, también por mucho tiempo, compiladores, etcétera. Entonces, toda esta parte de la computación, etcétera, pues la entiendo bien. No, La entiendo bien. ¿con qué razón me dijiste? ¿Te ayuda a montar? Pues, Sí, puedo. cualquier cosa No, es no, esto, claro. ¿verdad? Sí, todo esto me parece muy interesante. Yo viendo aquí cuántas cámaras tienes, etcétera, dije yo, caray. No, pero sí, pues esa es mi vida del 2000, del 98 a la fecha, pues es eso, ir trabajando. Cuando yo regreso de Inglaterra, pues empiezo a trabajar, empiezo a formar, pues a tratar de hacer trabajo con la gente que creo que es empática, pues que somos empáticos, ¿verdad? Etcétera. Y ahorita pues yo he trabajado muy bien con el cuerpo académico en el que estoy, pertenezco y pues hemos hecho pues, muchas cosas interesantes. Después te platico qué hacemos en la universidad, pero básicamente eso es de mi vida, amigos, etcétera. No me casé, no sé, ¿verdad? Después todavía puede ser, ¿verdad? Pero pues
como he invertido tanto tiempo en otras cosas, pues no hemos ha cuajado, tenido tiempo para sí, ello. pues entonces no tengo hijos, etcétera, pero eso no me entristece ni mucho menos. Yo sigo adelante con mi vida y creo que es algo Pero muy, son muy estilos importante. de vida, Son ¿no? estilos de vida. Y a sí. lo mejor contrastamos porque, por ejemplo, yo tengo 6 hijos. Fíjese. Casado, 6 hijos. Ujú. Muy contento con... Tengo que decirlo a la cámara, muy contento con todos mis hijos, aunque la realidad sea otra. No se crea. Siempre muy contento con mis hijos. No, yo creo que ya logró, ¿no? Ya está, son jóvenes, no me imagino. No. La más ¿O todavía grande, no que es termina? la única mujer, Ah. tiene 21 años. Ah, no, entonces todavía tiene gran trabajo que Y hacer. el más pequeñito, que Ajá. es ahora sí el último, tiene 2 años. Ay, no, pues le queda tiempo. Este último se llama Porfirio, por mi abuelo, Ah. pero en realidad se iba a llamar Covidio. Fue un regalito que la pandemia nos dejó. Covidio, ay no, lo iba a pasar a perjudicar, como dicen por ahí. Sí, pero no, en ese sentido, pues sí, diametralmente Ajá, opuestos, ¿no? sí. Muy contento en ese sentido, pero bueno. Pues todo el trabajo de científico, académico, pues es una parte de mi vida, ¿no? Y la otra parte, pues es cuando yo regreso de Inglaterra y me encuentro con este Juárez que empiezan a llegar. Yo viajo continuamente a Chihuahua porque allá está mi mamá, allá están mis hermanos, etcétera, mi familia. Y empiezo pues otra vez a viajar a Chihuahua y empiezo a ver cómo llegan los militares, ¿no? Camiones y camiones. Entonces, en la época en la que yo llegué, que fue como en el 2009, pues fue cuando empiezan a toda militarizarse, sí, esta claro. guerra sin sentido que vivimos de la época de Calderón, ¿verdad? En donde pues le da una patada al avispero y pues en todo este tiempo que he vivido en Ciudad Juárez, yo no he visto peor tiempo que ese. De acuerdo. Y dije yo, ¿qué pasa si acabo de regresar? ¿Qué fue un sucede hito, con el Juárez que yo dejé? Y fue un hito importantísimo en la ciudad, Ujú. porque la ciudad cambió para Exacto, siempre. Exacto. Yo siempre. recuerdo cuando llegué a Juárez. Tremendo. Era yo- una ciudad fantasma. Porque en salía ese a momento, la claro que calle sí. y no había gente en las calles, no había carros en las calles, no había, o sea, Yo era una en cosa ese espantosa. entonces, bueno, cuando recién llegué a Juárez, yo recuerdo que había vida nocturna 24 horas. 7 casi. Sí. Y, sí, y ya desde entonces no se ha Los recuperado carros de se esa podían manera. quedar abiertos en las calles y no pasaba nada, ¿no, hombre? Qué Y, chulada que se podía hacer yo ahora. recuerdo que casi todos los negocios así de bares y esto y lo otro donde la gente podía ir a distraerse o algo estaban en otra parte de la ciudad, ¿se acuerdan? Ah, claro. Por claro. allá. Y luego ahora, pues con el tiempo se mueven todos acá que la Gómez Morín y ahí andan distribuidos en todos lados. Pero la verdad pero básicamente fue una tragedia, ¿eh? Fue una tragedia para la ciudad de Juárez, para las familias de Juárez, para las niñas y niños de aquella época que de verdad era tremendo, tremendo. Y Entonces- quienes vivíamos aquí todavía desde el 2008, en esas Ujú, épocas, ujú. recordarán, a mí me tocó ver en la calle, presenciar situaciones Sí, muy desagradables. Entonces Pero yo ya, bueno. desde el 2006, cuando yo ya estaba cuando estaba en Inglaterra, allá viví o de alguna manera ya estaban las redes sociales. ¿Eh? Yo me acuerdo que en YouTube veía muchas cosas en el 2006 y pues vimos cómo sucedió lo de Calderón, ¿no? Del haya sido como haya sido, ¿no? Entonces pues ahí, fíjese, haya sido como haya sido las consecuencias que tuvo eso, tremendas. Entonces desde allá pues yo empiezo a ver todo esto, ¿no? A ver, por ejemplo, también me tocó ver desde allá lo de la APO en Oaxaca. Entonces me acuerdo que un grupo de estudiantes mexicanos y mexicanas que estudiábamos allá, nos organizamos y fuimos a Londres a protestar a la embajada mexicana por lo que estaba sucediendo en Oaxaca. En Oaxaca, sí. Entonces pues desde ahí como pues, siempre muy consciente de ver las cosas, ¿no? Regreso aquí, veo lo que sucede y empiezo inmediatamente a buscar las oficinas del movimiento, del movimiento de regeneración. Entonces voy ahí, nadie me invitó, yo llegué sola.
Y me metí. Solita se apersonó. Aquí estoy, Sí, ya aquí llegué, estoy, con permiso. yo quiero apoyar. ¿En qué ayudo? Ajá. Me acuerdo que estaban ahí los jóvenes, muchos jóvenes que yo aprecio, como Ulises García, que ahorita ya no ¿Cómo son no? jóvenes, pero en aquel entonces ya eran muy jóvenes, muy activos, Elizabeth Guzmán, Brigitte, todos jóvenes, en qué apoyo yo, ¿verdad? O sea, y ahí siempre yo he estado apoyando, para la transformación de México, porque necesitamos un país realmente que sea para todos. Y ahí nos estamos adelantando un poquito, pero qué bueno que llegamos ahí ya. Llegas del viejo continente, ves la situación y entonces te involucras en el tema de la política, pero ¿motivada por qué? ¿Qué fue esa aspiración? Porque no eras política. No, pero era muy bien documentada de todo lo que pasaba, ¿no? Y entonces, pues yo lo que veo es esa injusticia, ese talante de autoritarismo y de ese episodio de Calderón, ¿verdad? Del sexenio de Calderón. Y digo yo, es que esto no puede seguir así. No puede seguir así. Entonces, pues igual apoyamos, me uno al movimiento, apoyamos igual al licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2012 y de ahí en adelante, ¿no? O sea, lo apoyamos hasta que el movimiento era un movimiento, pues, de gente muy dinámica, ¿no? Hacíamos las cosas con las uñas, ¿verdad? O sea, no había dinero, no había recursos, no había nada. Casa por casa, etcétera. ¿Seguías a Andrés Manuel desde antes? Desde antes. Aquí también conocí yo a Juan Carlos en el movimiento, Juan Carlos Loera, a otras personas, al profesor Martín Chaparro también lo conocimos ahí, al profesor Zamarrón, etcétera. Pues gente que yo conocí en el movimiento, ¿no? Muy bien. Y luego avanza el tiempo y llega el momento de las elecciones en el 2018 y toda esta ola. Antes de eso, el movimiento se consulta a toda la gente que estábamos en el movimiento para ver si se convertía en partido. Ah, bueno, sí, por supuesto, Sí. por supuesto. Me brinqué la No, porque eso es consolidación bien importante, porque se consolida hay asambleas y se vota a favor de que sea partido político el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces se convierte en partido, obtenemos el registro, que fue una odisea obtener también el registro aquí en Chihuahua. Y finalmente se obtiene el registro. También ahí contribuimos para poder obtener el registro. Se obtiene el registro y entonces podemos entrar por primera vez Morena en el 2015. En el 2015, Cierto. apenas hace 8 años que Morena empieza a participar en las elecciones. 2015. En el 2015 nadie quería ser candidato de Morena, ¿no? Muy difícil que alguien que levantara la mano, pues obviamente pues levantamos la mano para apoyar a una compañera del movimiento y fui suplente de ella para el Distrito Federal. Uno de los 4 de aquí era el Distrito 1. ¿Y por qué nadie quería? ¿Cuál era esa Pues porque en sensación, aquel entonces, sentimiento, pues pensar? los partidos hegemónicos en aquel entonces, pues era el PRI y el PAN y todo el mundo quería ser. O sea, más bien no veían a Morena como algo que pudiera surgir con esta potencia que tiene ahora, ¿no? Con esta potencia a nivel nacional. Aparte es un fenómeno. Morena es un fenómeno. A pesar de que Morena, independientemente de los fundadores, también recibe a un gran contingente del PRD que sale con el presidente de la República y también se funda a partir de ahí. Con todo Sí, y todo, y hago referencia de ello porque sale evidentemente la gente más izquierda del PRD. Y a lo mejor vale la pena el paréntesis, el PRD se funda por la suma en aquel Frente Democrático en el 88. Se funda con la suma de todas las izquierdas, lo cual fue algo muy inteligente en su momento y muy arriesgado también en su momento. Pero
regresando al tema, se mueven todas esas izquierdas hacia Morena. Y con todo y que es gente ya politizada en el amplio sentido y de trabajo, no hubo quien dijera, yo me No, aviento. sí, pues sí, yo levanté la mano, o sea, otros levantaron la mano, etcétera, pues, pero sí batallábamos porque eran muchas posiciones, eran demasiadas posiciones y no eran todos. Entonces, participamos en el 2015 y no alcanzamos a llegar, pero a ganar, alcanzamos a ganar casillas. Yo me acuerdo en aquel entonces, algunas casillas de colonias las ganó Morena en aquel entonces, pero sí llegamos a tener en el Congreso de la Unión alrededor de 32, 33 diputados federales, ¿sí? Entre ellos Rocío Nale. No sé si usted recuerda. Entonces es la época en la que Rocío Nale es la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, del 2015 al 2016. No, perdón, del 2016 al 2018. Eso fue, perdón, un año después. Localmente en el 2015, Diputación Federal, 15, 16, 17, 16, 17 y 18. Esa la perdimos. Pero al año siguiente volvimos a competir, que era 2016. Era 2016, 2018, ahí es cuando entra Nale. Sí. Así es, sí, fue en eso. Fue cuando Nale y toda la fracción tan combativa que se tuvo en el Congreso de la Unión con ella a la cabeza. En ese momento yo participé, pero para la diputación local del Distrito 5. Entonces fui la más votada de mis compañeros de Morena, ¿verdad? Que eran candidatos a cada una de las diputaciones locales, fui la más votada. Entonces entro como representación proporcional. Entonces, Y Pedro Torres entra en la lista de plurinominales. Sí, claro. Entonces, por primera vez, pues llego yo a ser diputada del 2016 al 2018. Sí. Entonces, podemos decir que gracias a ese momento histórico en el que el Distrito 5 la conoce y empieza a votar por usted, sí, le abrió la puerta a Benjamín Carrera. Así es. Bueno, de alguna manera, ¿verdad? Porque es el distrito más votado, etcétera. Ya las siguientes elecciones, pues, me plantean que si puedo ser, que si quiero ser síndica, claro. Y entonces me pareció algo muy importante para Ciudad Juárez. Aparte que la lucha contra la corrupción es muy importante, ¿verdad? Y qué bueno que llegamos a ese momento, porque yo quería llegar a esa experiencia como síndica. ¿Qué representó llegar ahí? Porque es un papel que desde el punto de vista ciudadano es poco visto. En ocasiones criticable desde el punto de vista ciudadano, pero a donde quiero llegar es que no se le da la justicia y el peso político que debería tener. Yo creo que, mire, la sindicatura es muy importante porque desde ahí podemos vigilar la cuenta pública en tiempo real. Y es una revisión de la cuenta pública conforme se va ejecutando el presupuesto. Y eso a mí me dio, haga de cuenta que aprendí mucho. Teníamos que generar un informe cada 3 meses. Sí, lo recuerdo. Cada 3 meses teníamos que generar un plan de revisión, teníamos que generarlo cada 3 meses y también a la vez generar nuestro informe. Es un gran trabajo. Y lo que nosotros hicimos ahí pues fue muy importante y ahí está, a veces nos costaba trabajo porque no nos daban la información que nos pedían, que nosotros pedíamos, a las diferentes instancias. Y es algo que yo creo que se debe de solventar, ¿no? Porque parece ser que los auditores son los enemigos de la función pública. Y no. Pero además fue un periodo, políticamente hablando, en Juárez muy complejo. Muy complejo. Teníamos un presidente independiente. Hoy ya no existe la figura como tal, pero en ese momento sí. Existía y no fue fácil. No fue fácil, fue un trabajo de estar ahí haciendo mi trabajo sin caer en politiquería.
porque yo lo que siempre dije, tengo que hacer mi trabajo, este trabajo es muy técnico y eso es lo que yo tengo que mostrar. Y lo que tengo que mostrar al Cabildo es que con el desvío de cualquier centavo le estamos quitando derechos a las y los ciudadanos. Claro. Entonces hay que ser muy estrictos en el gasto, no hay que despilfarrar, etcétera. Y eso sirve, esto que te estoy diciendo, pues sirve para cualquier gobierno, ¿no? Y te tocaron cosas muy interesantes como el inicio del presupuesto participativo. Te tocó Así es, cosas bien muy interesantes como Ujú. la participación del ciudadano dentro de las sesiones de Del Cabildo. Ujú. Estuvo promovida por Plan Estratégico de Juárez, pero finalmente se dio y a la fecha no es utilizada la figura. Y yo me acuerdo que estábamos siempre, eso es bien importante, que siempre haya ojos vigilantes, ¿no? Yo ciudadano, creo que era yo regidor o yo Sí, yo regidor. Yo regidor, sacaban sus estadísticas muy bien y todo, cuántas personas participaban en el Cabildo, quién hablaba, quién no hablaba, nos contaban todo. Sí. Y yo creo que Y sí verificaban datos de lo dicho. Datos de lo dicho también, ¿verdad? Y nosotros pues tratando de ejercer nuestro trabajo, muchas veces nosotros pedíamos, como no nos abrían, a veces pedíamos la información por transparencia. Ujú. Y le digo, pero ¿cómo la síndica pidiendo la información por transparencia? Y transparencia se tardaba, ¿eh? Se tardaba, pero a veces las dependencias me decían, no, es que usted tiene que pedir, usted es síndica, pida las cosas, no necesita pedirlas por transparencia. Entonces nosotros generamos un asunto, metimos una controversia de alguna manera en el Instituto de Acceso a la Información de aquí de Chihuahua, Ujú. porque pues no nos daban la respuesta. Entonces la controversia era, ¿a la síndica se le puede dar la información, sí o no? Pues ¿cómo no? Entonces ellos ya resolvieron que sí me la tenían que dar. Sí recuerdo. Y me la dieron. Sí recuerdo Y me el la episodio. dieron. Entonces eso abre como un parteaguas para decir, hey, no, pues me la tienes que dar, sí o sí, ya sea por transparencia o de plano porque es mi competencia, ¿no? O es la competencia de la sindicatura, el que tú me des la información que yo te pido. Y así. Entonces son cosas muy interesantes y todo quedó plasmado en todo el trabajo que nosotros hicimos en cada uno de nuestros informes. Y es algo que ahora me dio la oportunidad, ahora que soy diputada nuevamente, de presidir la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. ¿Hay algo que como síndica le hubiera gustado hacer y dije, se me acabó el tiempo, no lo pude hacer, no me dejaron hacerlo, no pude hacerlo, no tuve el recurso, no encontré el espacio? Yo le voy a decir que es muy importante para la sindicatura y que son cosas que han quedado ahí, que es, por ejemplo, que la sindicatura tenga y maneje su propio presupuesto, que pueda manejar su propio presupuesto, porque la sindicatura es una función de elección popular. Por lo tanto, tienen que tener su propio presupuesto. Claro. Entonces, sí tiene su propio presupuesto, pero es bien difícil ejercerlo. Es muy complicado, no le da autonomía, porque tiene que estar a disposición de lo que la administración, que es el ente a quien ella audita, estar vinculado. ¿Sí me explico? Entonces verdad, o sea, no se puede hacer eso. Entonces yo he subido, por ejemplo, al Congreso del Estado 2 iniciativas. Una la propuse cuando era síndica y la otra actualmente, que básicamente sería un gran paso que pudiera tener su propio precio. Siempre luché por eso, ¿no? Y le voy a decir algo, luchamos por eso y en la época en la que yo estuve y generamos un espacio digno para la sindicatura. Y actualmente, pues ese es el espacio que está ahí. Nosotros lo gestionamos, etcétera, lo diseñamos, todas las oficinas de la sindicatura de hoy, nosotros la diseñamos. Con el cambio de edificio y todo. Cambio de edificio. De verdad, ahora la sindicatura tiene
un espacio muy digno para trabajar. Sí, sí, sí recuerdo las oficinas anteriores allá donde está las oficinas de tránsito en Teófilo Borunda, no eran adecuadas para la función. No, era una cosa espantosa. Es más, nos tocó el evento que cerraron. ¿Se acuerda que como ¿Sí? que nos quedamos adentro? No podíamos salir. Era una cosa, me dio un poco de preocupación, ¿verdad? Porque claro. pues yo soy responsable de todo mi personal. Entonces, Claro. pues sí, fue algo muy complejo ahí, en ese momento. Sí, hay Muy tránsito tenso, y las muy policías tenso. deberían estar aparte y como quedaron hoy. Muy bien, y bueno, avanzando en el tiempo, no sé si nos brincamos hasta el 21. Hasta el 21, Sí, pues hasta el 21. después de la sindicatura, yo estoy del 18 al 18 al 21. Y entonces ahora pues me proponen nuevamente pues ahora la diputación y se me hace muy interesante la diputación. Entonces, y luego ya cuando gano, etcétera. Fíjate, no te dije que yo gané la sindicatura con una votación histórica, ¿eh? Y que fui la primer síndica mujer. Y si mal no recuerdo... Se abre un parteaguas. Fueron 227,000 votos, creo, o algo así. Y creo yo que fueron más votos que el presidente, ¿es más correcto? de los contendientes, de los dos. Sí, ¿verdad? De sí. los dos. Que fue también otra más. marca histórica en que el síndico recibiera más votos que el presidente en funciones. Muchos más. Que los contendientes, ¿verdad? O Sí. sea, y pues la primer mujer. Eso es para mí muy importante. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que nosotras en las ese mujeres, orgullo de... Que las mujeres podemos seguir abriendo el camino para otras que vienen detrás de nosotras? Quiero hacer ahí énfasis porque igual somos contemporáneos, pero en esa contemporaneidad no me vas a dejar mentir que nos educaron muy diferente. Sí, pues era muy conservador la situación. Y querer educar a nuestros hijos hoy, en mi caso, es difícil cuando traes un bagaje tan conservador, no quiero poner la palabra conservadora porque nos vamos a meter en ese conservadurismo más adelantito, desde otra perspectiva, pero digamos tradicional. Y hoy, desde mi perspectiva, entiendo muchas luchas, pero muchas otras no. Y no porque esté cerrado, sino porque yo crecí solo con mi madre. Entonces, el ejemplo de la feminidad, de la mujer, es mi mamá. Entonces, muchas de esas luchas no me cuadran porque yo vi a una mamá libre, trabajadora, echada para adelante. Sacar un chamaco en aquellas épocas con todos esos prejuicios sociales no era fácil. No. Y lo hizo. Entonces, me cuesta mucho trabajo de repente entender estas nuevas premisas que tiene que ver alrededor del feminismo. Me cuesta mucho trabajo. No, pues es eso. Así como su madre sacó adelante a sus hijos, tuvo muchos problemas seguramente para hacerlo, Sí, ¿no? sin duda. Entonces lo que nosotros queremos es que en diferentes planos. Es que haya igualdad entre todos, ¿no? Y ya no estamos hablando de oportunidades, sino de derechos. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres de prepararse, claro, de formarse, de cultivarse, de tener una carrera, de tener una familia también, ¿verdad? De tener hijos, de hacer lo que ellos crean para su vida, para su plan de vida. De eso se trata, ¿no? Es una igualdad, en un plano de igualdad, ¿verdad? En un plano de igualdad, a trabajos iguales, salarios iguales. Correcto. Y eso es lo que no hemos tenido las mujeres en mucho tiempo, ¿no? Bueno, Hemos sido segregadas en el ámbito laboral, aparte de ser violentadas, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que caminar a quitar esas telarañas, porque son telarañas, porque no todo lo que está en la cultura es benéfico. O sea, por eso las sociedades son dinámicas, van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, cosas que a principios del siglo pasado, hace 100 años, eran comunes y corrientes. Fíjate que estoy leyendo un libro muy interesante sobre feminismo para la revolución. Y vienen textos
de feministas del siglo pasado, no, del antepasado, no del pasado, del antepasado, con textos que inclusive los lees y son hasta vigentes al día de hoy. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas. Unas cosas ya se superaron, otras no. Entonces tenemos que seguir adelante en eso. Regresando en ese tema, es que es muy interesante y sobre todo para mí entender esas perspectivas. El 8 de marzo se está volviendo una fecha muy controversial porque desde una óptica en particular, la violencia con la que se ha estado manifestando en los últimos 2 años, porque no siempre fue así, los últimos 2, 3 años, no siempre ha sido así, ¿es representativa de la lucha legítima de ese feminismo? Yo creo que muchas veces se enfoca esto en la violencia hacia inmuebles o cosas que pasan, las pintas, etcétera. Pero creo que debemos de permanecer en la causa y no distraernos con las cosas que suceden en las marchas, ¿no? Suceden porque si tú le preguntas a esas personas que a lo mejor estuvieron poniendo alguna pinta o rompiendo algún vidrio, etcétera, ¿por qué lo hace? Pues te van a decir, bueno, pues porque nos han violentado y nadie me ha preguntado a mí y no he recibido justicia. Entonces yo pienso que todas esas cosas se pueden reponer, pero la vida no se repone. La vida de una mujer que sufrió, por ejemplo, feminicidio o que o se le quitó la vida, se le quitó la existencia, o que fue quemada con un ácido en la cara y en el cuerpo. ¿Eso cómo se repone? Entonces la gente sale a protestar de manera ruda, sí, pero eso es lo fundamental, que debemos de erradicar esas violencias endémicas y sistémicas que existen. Y bueno, yo fui a la marcha, sí. Llevé a mi mamá en silla de ruedas y mi mamá fascinada fascinada con lo que buscamos, con lo que buscamos, las expresiones de la gente, ¿no? Entonces, yo no llevaría a mi mamá si viera que fuera a ver algo, ¿no? Yo no la llevaría. Ahora, pues también ha habido reacciones complejas por parte del gobierno, ¿no? También hubo, si nos ponemos a platicar de lo que hubo, pues hubo muchas cosas y no solamente de parte sino que yo pienso que más que hablar de eso deberíamos de hablar precisamente de lo que te digo, ¿no? De los derechos fundamentales. Y fíjate que me está gustando para hacer un programa exclusivamente de este tema, y a lo mejor en una mesa con algunas compañeras más para poder rebotar temas, porque eso me suena muy interesante. ¿Sí? Sobre todo porque muchos hombres necesitamos ser reeducados y yo me incluyo. Te digo, me cuesta trabajo entender el fondo, pero no es por resistencia, es por a lo mejor falta de información. Es por educación de fondo, es como cambiarme el hueso, pues si así me hicieron. Tampoco me estoy frenando a querer aprender. Por ejemplo, tenemos el caso de la joven, o sea, imagínate, la joven que fue apuñalada 42 veces por otro joven. Mía, claro que sí. O sea, ella andaba ahí, o sea, afortunadamente y de milagro está viva. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿En qué estamos fallando en la sociedad? Porque, o sea, se me hace increíble que suceda esto. Entonces, obviamente la educación es bien importante, ¿verdad? Sí, en el otro trasfondo, pues también tenemos situaciones parecidas con hombres. Sí, o sea, hay muchos hombres que son asesinados, etcétera. Y violentados, incluso en el hogar. Lo que nosotros decimos es que
hagan su movimiento. Ay. Pero fíjate, pero eso tiene que ver mucho con Nosotros hemos estado luchando desde hace mucho tiempo con mujeres tan valiosas como inclusive pues nuestra poetisa, ¿no? O sea, además que se me fue el nombre, la de Hombres Necios, Sor Juana. Sor Juana, nuestra poetisa Sor Juana, que obviamente pues ella casi pues se hace monja, ¿no? Para poder hacer lo que ella quiere. Claro. ¿Por qué? Entonces son cosas que van, o sea, se van generando. Lo bueno es que todo está de alguna manera documentado y se puede analizar, y nosotros tenemos que seguir avanzando hacia ese punto. Hemos avanzado mucho en la igualdad sustantiva. Nos falta todavía, pero por ejemplo, en el Congreso del Estado ya tenemos más o menos una paridad, o sí, el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Nosotros ingresamos muy al inicio de esta legislatura unas iniciativas para que en las administraciones municipales y también en la administración del gobierno del Estado haya paridad en los gabinetes. Solo que la del gobierno del Estado no la mandaron hasta el 27. No la quisieron implementar en este momento. Pero ¿Por qué fue eso? pues porque no les interesa. No les interesa tener un gobierno paritario. A nosotros sí nos interesa tener un gobierno paritario. Creo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo ha demostrado en su gabinete. Bueno, sí, eso es importante. Es el primer gobierno paritario de la historia de México. Sí. Así es. Hay mujeres en posiciones sumamente importantes como la seguridad. Es correcto. Ahí tenemos a Rosa Isela al frente de la seguridad del país. Y bueno, y esto me obliga, ya que entramos en terrenos nacionales, me obliga a recordar que este fin de semana te vi en primera fila. Así es. Saludando y acompañando a Claudia Sheinbaum en la visita a esta frontera, y que además de todo fue pues muy aplaudida en los diversos lugares donde se encontró, pero en este evento en particular donde tuve la oportunidad de verte en persona, era un encuentro con mujeres. Era un encuentro con mujeres trabajadoras de la maquiladora. Ajá. Que desde mi punto de vista fue un evento muy, muy interesante, porque se le dio la palabra a 4 de ellas que expresaron que ellas opinaban simple y sencillamente, su experiencia de vida, inclusive hablaron de ellas mismas, de lo que ellas sufren para poder una comentó que camina 25 cuadras para agarrar un camión. Entonces son cosas, otras pues con otros temas muy, muy complejos también. Y llamó también la atención cómo no podían articular su discurso, y una de ellas incluso rompió en llanto. Así es, ¿verdad? Porque esto no fue preparado. O sea, ellas hablaron de lo que ellas pensaban, de lo que ellas querían decir. Y la verdad es que sí fue muy complejo, porque en la mesa donde yo estaba, que estaba a un lado mío la doctora, pues nos quedamos así como con los ojitos así que casi se nos salen las lágrimas, y a una de las compañeras en la mesa llorando, porque se identifican con las vidas, ¿no? O sea, es bien complejo, es dejar a los hijos solos para salir a trabajar. ¿Qué es lo que falta? Un derecho fundamental, que es poder dejar, o sea, no dejar, sino que los niños pequeños puedan entrar a un sistema de educación inicial, que es así como lo llama la doctora. No es una guardería, porque no los vas a ir a guardar, no es una estancia porque no los vas a dejar ahí, sino que es un sistema de educación inicial en donde la mujer trabajadora pueda ir con la confianza de que va a dejar a su hijo o su hija en buenas manos, y empezando con una educación inicial. Ese es el modelo que se está implementando inclusive en la Ciudad de México. Y eso no lo explicó detalladamente ahí la doctora, que es bien importante eso, que son derechos, no son oportunidades que da el gobierno, son derechos. Y un sistema de este tipo no es financiar becas a las estancias. Exacto, es diferente. Yo creo que sería generar
estancias realmente públicas con toda la mano para como eran antes, como eran antes. No tenemos. Es un problema estas estancias, y yo aquí lo digo públicamente porque es un problema que estas estancias estén así, porque la gente que trabaja también pues debe estar mayor calificada adecuadamente y pues no un lugar de este tipo no puede ser una casita, tiene que tener diferentes... Y ya tenemos la infraestructura y no la usamos, ¿eh? Ahí están todos los centros comunitarios. Pues ahí está. Entonces yo creo que se pudieran resolver. A mí lo interesante de la doctora, y te voy a decir por qué la apoyo, porque me identifico con ella plenamente. Tiene un perfil que me parece muy importante. Bueno, y además como científica, como mujer, como política, como comparten muchas aristas. Yo admiro, ¿no?, a la doctora y creo que es tiempo de mujeres, como ella bien lo comenta. Creo que es la única mujer de las 6 personas que quieren este puesto de la coordinación para el avance de la Cuarta Transformación. Y me parece que es la que tiene que ser, desde mi punto de vista. ¿Qué opinión te merece el evento del fin de semana? No el de las mujeres, en general, la visita. En general, todo, la visita, pues sí, empezando por el evento de las mujeres, porque fue uno de los que hubo. Me parece que fue una agenda muy, muy, muy interesante, porque estuvo también en contacto con empresarios. Y luego después de ahí, pues creo que ya finalmente también la anduvieron ahí mostrando diferentes aspectos de la ciudad, pero sobre todo el evento de en la tarde, que estuvo muy, 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 muy nutrido, muy, muy bien. Su mensaje claro, conciso: o queremos mayor transformación, que siga la transformación, que no haya retrocesos en los avances, o regresamos a lo mismo de siempre. Y entonces la gente, vamos a avanzar. Así es, eso fue. Básicamente vamos a seguir con las políticas de transformación que inició el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Se fue contenta? Sí se fue contenta. ¿Vio lo que quería ver o vio una realidad maquillada? No. Vio lo que quería ver. Es algo muy, muy interesante lo que se mostró ahí. Había maestros, había ciudadanos que llegaron solos, todo, había de todo. Había personas que llegaron de diferentes colonias, gente de indígena, por ejemplo, los tarahumaras estaban claro. ahí, los sectores, etcétera, adultos mayores, jóvenes, había de todo. De todo. Sí, me tocó ver. Estaba muy, 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 muy entusiasmada la doctora. A mí me parece que sí fue un evento muy, muy, muy interesante. Ahí estuvimos desde la zona de prensa atestiguando lo que estaba sucediendo, y si algo no pudimos hacer quizá de manera inmediata, los periodistas que ahí nos encontrábamos, era calcular al vuelo cuánta gente estuvo ahí. Empezábamos nuestras cuentas alegres alrededor de los 4 o 5 mil, pero hubo quienes dijeron que hasta los 9 pudieron haber estado. ¿Qué cuentas tiene el partido? Yo creo que unas 5 o 6, no sé. O sea, no me gustaría dar un número porque no lo tengo calculado, pero yo desde acá, desde arriba, más o menos, y de haber estado, pues ya he participado en muchos eventos, pues pueden ser unos 6, yo creo. Sí, ¿verdad? 6. Más o menos. Ajá. Me quedo con 6. Soy más conservadora. Pero muy bien. ¿Y los compañeros en la ciudad cómo sintieron la visita? Ya sabemos que la doctora se fue contenta, pero ¿y los compañeros se quedaron satisfechos de lo que hicieron para recibirla? Pues finalmente salió el evento. Me parece que fue un evento muy importante y pues sí. Luego hay cosas que esto, que el otro, que el sonido, que aquí, que allá, o sea, son cosas de la organización, ¿no? Entonces son cosas que siempre uno va a estar ahí pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, también en el evento de la mañana, que a ver cómo le hacemos aquí y acá, que todo salga bien. Siempre hay estrés,
pero siempre, qué bueno, que las cosas salen, ¿verdad? Afortunadamente, y pues sobre todo el mensaje que dio la doctora, ¿no? Para la gente. Eso es lo importante. De Ciudad Juárez, sí. El mensaje que se queda aquí para Ciudad Juárez, que es: vamos a seguir con la transformación de la vida pública de México. Es un mensaje que me gustó y de hecho fue parte de nuestros titulares. México se escribe con M de mujer. Ay, eso precioso, precioso. Estoy de acuerdo con eso. Apoyamos a Claudia Sheinbaum por ello y la respetamos, y la vamos a apoyar hasta que sea ella la coordinadora. Muy bien. Y lo que siga. Y lo que siga. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras agregar? Aquí el tiempo no nos restringe, aquí nos podemos ir 2-3 horas, no tengo problema. Pero hay que cumplir agendas. No, yo creo que sí, hay que seguir trabajando. Pues muchas gracias por la entrevista. Y no, pues un podcast de más de 1 hora, pues como que a la gente no lo escucha. Sí, ya como que se duermen, ¿verdad? Sí, no. Yo creo que 1 hora está bien. Y pues encantada de estar aquí en tu espacio cada vez que me invites. Te aseguro que no va a ser, sé que es la primera, pero no va a ser la última vez que estés aquí. No, gracias. Trataremos de platicar, sobre todo porque ya me dejaste entre las tareas. Me encanta hablar de política también. A platicar de política, pero ya me dejaste entre los pendientes porque de verdad me interesó el hablar de ese tema del papel de la mujer en nuestra sociedad. Sí, así que así lo voy a organizar, buscaré con quién además de ti podemos conversar ampliamente. Y que me agarren mis catorrazos ahí entre todas. Yo feliz. No, pues adelante y pues yo dispuesta. Muy bien, muchas gracias. Y amigos de A Diario Network, les agradecemos el favor de su presencia, de acompañarnos durante este tiempo y por acompañarnos durante estos primeros 10 años que celebramos a partir del 22 de julio pasado. 10 años se dicen fácil, pero no han sido pues rápidos, ¿no? ni miel sobre hojuela, pero prometemos seguir adelante. Muchísimas gracias, Leticia, por acompañarnos. Gracias a ti y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.